Hola amigos. Noto una enfermedad muy interesante en la sociedad humana. Puede superar absolutamente a cualquiera. No importa qué educación tengas, si eres rico o pobre, si vives en un país próspero y bien alimentado o en el más atrasado económicamente. El nombre de esta enfermedad condicional es consumismo, una sed persistente de consumo constante. Es gastar dinero ciegamente en diversos bienes materiales y creer que añadirán verdadera felicidad a nuestras vidas. Las personas trabajan hasta el límite de sus fuerzas, experimentan diariamente un alto nivel de estrés. Esta enfermedad nos hace girar como una ardilla en una rueda, convirtiendo nuestra vida en una especie de día de la marmota: hogar, trabajo, trabajo, hogar. Pero, ¿cuál es la cura para esta enfermedad? Alguien acepta una tesis que lo justifica: el dinero no compra la felicidad. Pero, como comprenderéis, incluso sin ellos, sin recursos materiales, vivir en el mundo real capitalista también resulta bastante incómodo. Algunas personas, en un intento de recuperarse de la manía del consumismo, se lanzan precipitadamente a la religión, otras intentan construir el socialismo, que también es una especie de religión. Alguien acepta la filosofía oriental, que puede expresarse simplemente con la frase: deshazte de tus deseos y esto te salvará de todo sufrimiento. Es decir, los deseos son la causa del sufrimiento. El budismo, el hinduismo y otras religiones, muchos movimientos filosóficos repiten esta narrativa. Incluso en la mayoría de las ramas del cristianismo, por ejemplo, en la ortodoxia, el dinero se percibe como algo sucio, vicioso y terrible. Deshazte de ellos rápidamente y no te esfuerces por conseguirlos. Lo cual, como puede ver, muchas personas implementan con éxito. Tan pronto como aparece en sus manos una cantidad de dinero más o menos decente, se apresuran a deshacerse de él, como cenizas radiactivas. Gástalo rápido. Nosotros, los bielorrusos, tenemos una expresión tan estable: el dinero quema el muslo. Esto significa que una persona experimenta una sensación de picazón y ardor en el lugar donde se encuentra la billetera, en el área del muslo. El deseo de gastar rápidamente. El miedo subconsciente al dinero, especialmente a las grandes cantidades de dinero, nos obliga a gastar más rápido y no acumular. Y esto, como comprenderás, también es un extremo que probablemente no te hará una persona feliz. En este video te ofreceré alguna alternativa que, si la aceptas por ti mismo, esta alternativa te ayudará a lograr el bienestar financiero y algo de tranquilidad, felicidad en el sentido amplio de la palabra, te ayudará a resistir la pasión animal del consumo maníaco. Y el nombre de este medicamento es ahorro. Ahora no estarán de acuerdo, digan que esto es sinónimo de tacañería, esto es codicia ordinaria, dicen, esto no nos conviene. Incluso los psicólogos suelen argumentar que el acaparamiento es la suerte de los enfermos mentales y que una persona armoniosa no ahorrará dinero. El movimiento FIRE tiene muchos críticos. Y estoy de acuerdo, si la frugalidad adquiere características extremas y se convierte en tacañería, entonces es así. Una persona con economía maníaca, llegando al punto del absurdo, no puede ser llamada una persona mentalmente sana y feliz. Pero no estamos hablando de tacañería, sino de frugalidad, y la línea entre estos dos conceptos es muy delgada. Pero vale la pena aprender a distinguir entre estos términos. Lamentablemente, el ciudadano medio no comprende ni siente ninguna diferencia, o simplemente le conviene generalizar de esta forma para ocultar su insolvencia en términos económicos. Es beneficioso para el mismo psicólogo criticar el acaparamiento. Él mismo nunca ha sido rico y ni siquiera imagina lo que es ser rico, pero ya se permite juzgar basándose únicamente en teorías especulativas y tesis teóricas. Entonces, ¿qué es la frugalidad y qué es la tacañería? De acuerdo, la diferencia no está solo en la connotación emocional de estos términos, pero en la esencia de los conceptos. Como mínimo, la frugalidad es una tacañería avanzada y significativa que tiene en cuenta todas las características negativas de la tacañería. Una persona tacaña siempre busca la opción más barata. Para él, el factor decisivo a la hora de elegir un producto o servicio es el precio. Por eso existe un dicho tan sabio: el avaro paga dos veces. Una persona ahorrativa es aquella que gestiona sabia y racionalmente su dinero, y por tanto sus recursos, su tiempo, en definitiva. Cuando una persona frugal compra algo, primero considera la compra y presta atención al valor más que al precio. Intenta sacar el máximo beneficio de cada unidad monetaria gastada. Esto sugiere que una persona ahorrativa valora su tiempo y sus esfuerzos, que se gastaron en el proceso de ganar este dinero, y por lo tanto valora su vida. Y solo si el beneficio, el valor supera, él finalmente decide en comprar. Díganme, señores psicólogos, ¿desde cuando la racionalidad y la prudencia se consideran una cualidad negativa en la sociedad, un signo de anomalías mentales? Viceversa. Pero por alguna razón,
Cuando dicen, es ahorrativo, por alguna razón esto inmediatamente evoca críticas e insinúa en el espíritu, sí, es mejor no hacer negocios con una persona así, no es generoso, lo ganarás. No obtendremos nada del gratis, es así, no nos dará un regalo al azar. A una persona así, como dice el proverbio popular ruso, ni siquiera se le puede pedir nieve en invierno. Sí, es cierto, los demás no deberían esperar regalos, presas fáciles, obsequios de una persona tan ahorrativa, como tampoco deberían esperar buena suerte. Si lo piensas bien, esto no tiene nada de malo. Un rasgo mucho peor es esperar tal obsequio, esperar algo de los demás y ser dependiente. El inversionista estadounidense Warren Buffett dijo, el precio es lo que pagas y el valor es lo que obtienes. La diferencia entre estos dos conceptos, precio y valor, es colosal. Al igual que la diferencia entre los conceptos de tacañería y frugalidad. Una persona frugal siempre se centra en el precio, mientras que una persona frugal siempre se centra en el valor. ¿Sentiste la diferencia? En pocas palabras, una persona ahorrativa es más bien una persona tacaña, más inteligente y más animada. Si puedes controlarte a ti mismo, a tus emociones, a tus deseos y a tu dinero, entonces tendrás más oportunidades de controlar tu vida. Es posible que hayas escuchado más de una vez a los psicólogos que, dicen, el que intenta controlar su dinero, acumularlo, controlar sus deseos, supuestamente es una persona enfermiza. Los psicólogos parecen empujarnos a pensar, solo hay una vida, hay que gastarlo todo y solo así una persona puede tener una psique sana y felicidad en la vida. Pero esto, como ve, es muy controvertido, este es el otro extremo. El hombre, Homo sapiens, se diferencia de otros animales en que ha aprendido a subyugar mucho más recursos que todas las demás especies animales. Y nuestra psique es mucho más compleja que la psique natural de un animal, el paradigma de consumo y no acumulación que se nos ofrece. Ahora intentaré analizar por qué no hay absolutamente nada de malo en adherirse a los principios de frugalidad, contrariamente a las afirmaciones infundadas de la mayoría de los psicólogos. Y la primera razón es que la frugalidad es útil, es un deseo natural de ser libre. Para que otras personas no tengan control sobre ti y tu tiempo. Especialmente de sus empleadores. El dinero es el equivalente al tiempo, el equivalente al trabajo y esfuerzo invertidos, una medida del éxito en el mundo capitalista moderno. No importa lo que digan, porque eres tan pobre si eres tan inteligente. Entonces tu empleador tiene el mayor control sobre ti, ya que es el quien te paga dinero todos los meses por tu tiempo. Piensa en cuánto poder tiene la persona para la que trabajas. Que te hace ir todos los días a la oficina o fábrica, superándote, a trabajar. Mientras más deudas, préstamos tengas, y menos ahorros propios, mientras más puedan controlarte otras personas, menos libre eres. Puede tomarse un breve descanso del trabajo, tomarse un día libre o unas vacaciones en cualquier momento que le convenga, se aferran a sus puestos de trabajo con más fuerza. Es más fácil para un empleador dictar sus condiciones a dichos empleados. Idealmente, un empleado debería estar conectado con préstamos para un apartamento, un automóvil y otros bienes. Una persona así es más fácil de controlar, ya que girará como una ardilla en una rueda, superándose a sí misma, desperdiciando su salud, sus nervios, sus recursos biológicos hasta el momento en que pueda retirarse a una merecida jubilación. Si lo es, por supuesto. En otras palabras, el dinero es una forma de controlarte, a menos, por supuesto, que lo tengas. Esta es una especie de forma civilizada de esclavizar a las personas, una especie de esclavitud voluntaria. La esclavitud clásica fue abolida hace mucho tiempo, pero la gente inventó otros mecanismos. Día tras día, usted mismo se levantará voluntariamente a las 6 a 7 de la mañana e irá a trabajar, porque cada vez hay más deseos nuevos por delante, un nuevo dispositivo, un iPhone a crédito, ropa nueva, unas vacaciones en un complejo caro, para que como todos los demás en las redes sociales. Para que no sea peor que otros. Una forma de consumo verdaderamente impuesta es mejor que los látigos y barras que alguna vez controlaron a los esclavos. Pero si gastas al menos un poco menos de lo que ganas, entonces tienes un pequeño elemento de control sobre tu vida y tienes la oportunidad de salir de esta esclavitud voluntaria. No aceptará trabajos que sean desagradables y demasiado difíciles para usted. Es más probable que pueda encontrar exactamente el trabajo que le corresponde, ya que la espada de la necesidad de Axe ya no penderá sobre usted. Se puede decir, pero a muchas personas les gusta trabajar y en ello ven el sentido de sus vidas. Y esto es realmente cierto, no en vano hay un sabio proverbio, encuentra un trabajo que te dé placer, y así no tendrás que trabajar ni un día más. Pero esto solo es cierto en teoría, en condiciones ideales. En la práctica, esto no suele ser así en absoluto. La carga de una persona no es el hecho mismo del trabajo, de realizar cualquier función,
incluso existe una necesidad natural de ello, sino la obligación de este trabajo, la inevitabilidad. Tan pronto como, por ejemplo, tuviste un hobby, por ejemplo, hacer dibujos. Te gustó, después de tu trabajo principal estabas ansioso por coger lienzos y pinturas para finalmente empezar a hacer tu cosa favorita. Pero luego decidiste dejar tu trabajo principal y hacer del dibujo tu fuente de ingresos. Ahora no dibujas lo que quieres, sino solo lo que los clientes te dicen que hagas, lo que se vende mejor. Si antes hacías esto por placer, ahora que se ha convertido en tu profesión, cuando los clientes esperan resultados y no puedes permitirte el lujo de dudar en dibujar, empieza a pesarte al cabo de un mes. En la práctica esto es lo que sucede. Puedes poner cientos de ejemplos cuando un hobby que al principio te gustaba, en el momento en que se convierte en trabajo, se convierte en una actividad odiada. La obligación de cualquier trabajo o labor es algo que siempre te pesa. ¿Te gusta grabar y publicar videos en tu tiempo libre? La plataforma de YouTube, pero una vez que comienzas a hacerlo profesionalmente, comienzas a grabar y editar videos todos los días, esto puede llevarte al agotamiento. Y trabajamos porque necesitamos un medio de vida. No importa cuánto ames tu trabajo, estoy seguro de que si te dieran la opción y la oportunidad de no ir a trabajar, lo harías con gusto. Por lo general, todos esperan y disfrutan de sus vacaciones. Bueno, o al menos reducirías tu jornada laboral para que el proceso de trabajo te brinde más placer. Esto es si te gusta mucho tu trabajo. Bueno, como máximo, normalmente la gente dejaría su trabajo sin arrepentirse y haría algo más interesante y algo que realmente les gusta. Cuanto mayor es la red de seguridad, el volumen de ahorros, menos una persona comienza a depender del salario y recibe cada vez más recursos de las fuentes de los llamados ingresos pasivos. Así funciona el capitalismo, de la palabra capital. El ahorro, cuando se utiliza con prudencia, aporta consuelo psicológico y cierta confianza en el futuro. Una persona ahorrativa, antes de pagar por cualquier producto o servicio, primero piensa en cuánto tiempo, horas, días, semanas, meses o años, tendrá que trabajar para conseguir la cantidad equivalente a esa futura compra y si es tan deseable. Cuánta alegría y beneficio real puede traer en última instancia una compra futura. Si compra un iPhone nuevo o un automóvil que cuesta desproporcionadamente más que sus capacidades, entonces está desperdiciando y viviendo más allá de sus posibilidades. En algunos libros de texto de economía encontré una regla que dice, por ejemplo, que un automóvil no debería costar más de 8 salarios mensuales de una persona. Es decir, si usted gana, por ejemplo, el equivalente a $1000 al mes, entonces la cantidad máxima que sería racional gastar en la compra de un automóvil para uso personal, es decir, por supuesto, no para trabajar, sino como medio personal de transporte, por lo que el monto no debe exceder los $8000, es decir, 8 salarios mensuales. No por 16.000 un coche nuevo de la sala de exposición, como les encanta a muchas personas de bajos ingresos, mientras que en la vida cotidiana tienen que ahorrar en todo, negándose cosas básicas. Lo más probable es que un coche usado sea la solución óptima para este nivel de ingresos. ¿Qué deben hacer quienes tienen unos ingresos mensuales exiguos? Pues bien, aparte de una bicicleta, lamentablemente es poco probable que puedas permitirte nada. Estas son pautas estrictas, o debes aumentar tus ingresos o reducir tus gastos, matemáticas simples. Si el costo de un automóvil excede un año de su trabajo, o incluso 2 años, entonces piense si lo necesita por ese precio y cuánto beneficio real traerá esta compra. Quizás valdría la pena descansar más, gastar más tiempo con tu familia en lugar de conducir este nuevo y caro coche. Después de todo, esto es el equivalente a varios años de su trabajo. De alguna manera no es costumbre pensar en esto. Pero teniendo demasiados ingresos, también es una estupidez reducir el nivel de consumo al mínimo indispensable. Es una estupidez tener un capital millonario, seguir comiendo salchichas baratas, negarse un filete. Esto perjudica la salud y, en cualquier caso, no es proporcional. El síndrome de vida retrasada también es un gran problema, un extremo al que suelen enfrentarse las personas con un determinado psicotipo. Vale la pena ser frugal, pero no escatimar en las cosas que te hacen verdaderamente feliz. Por ejemplo, no debes dejar para más adelante tu vida personal y el nacimiento de tus hijos, pero invertir en educación, en tus personas más cercanas y queridas, es quizás la mejor opción posible. De hecho, al comprar cosas nuevas y caras, la gente suele recibir solo un breve estallido de alegría, la liberación de la hormona dopamina y otros neurotransmisores. Después de un tiempo, la compra deja de agradarnos y la psique requiere cada vez más emociones nuevas. Es muy beneficioso reemplazar esta dopamina a corto plazo con otra hormona importante, la oxitocina. Esta es una hormona que se libera de la glándula pituitaria a la sangre al comunicarse con los seres queridos,
la familia, el afecto, la comunicación con los niños, sentir cuidado y amor por sus seres queridos. Intente reemplazar y dirigir sus emociones en esta dirección, hacia las interacciones sociales y la comunicación con los miembros de su familia, y luego el problema del consumismo y las compras espontáneas pasará a un segundo plano para usted. La felicidad no reside en adquirir tantas cosas diferentes como sea posible, sino en disfrutar de la vida. Pero no hay que vivir un día, hay que pensar en el futuro. Como bien señaló uno de mis amigos, se duerme mucho mejor sobre una almohada financiera que incluso sobre una ortopédica. Sí, tienes razón cuando dices que el dinero no puede comprar la felicidad. Sin duda, esto es cierto, pero el dinero puede comprar una relativa libertad e independencia financiera. Cuando ahorras un poco de dinero de cada salario, si has aprendido a gestionarlo, es como si te devolvieras un pequeño trozo de libertad, un trozo de tiempo que dedicaste irrevocablemente al proceso de ganar ese dinero. Hay una expresión, págate a ti mismo. Antes de gastar dinero, pagando a todos los que lo rodean, un panadero por pan horneado, un peluquero por un corte de pelo, un fabricante de ropa o electrodomésticos, primero debe pagarse a usted mismo, reservarlo para propósitos más importantes. Es decir, para invertir en el futuro, en una futura pensión, si se quiere. El objetivo de ahorrar dinero no es languidecer ante el oro, sino tener la oportunidad en cualquier momento de comprar algo que sea de gran valor para usted y los miembros de su familia. El Homo sapiens está diseñado de tal manera que se esfuerza constantemente por compararse con otras personas. Si usted gana 1 millón al mes, pero todos sus vecinos, amigos y familiares ganan 10 millones al mes, lo más probable es que se sienta infeliz, un perdedor en esta competencia de clasificación, en la carrera por el éxito. Theodore Roosevelt dijo una vez, la comparación es la ladrona de la alegría. Si estás acostumbrado a compararte deliberadamente con los demás, siempre te parecerá que de alguna manera eres peor. Aunque objetivamente esto no es así. Es posible que envidies a algún conocido y él, a su vez, puede que, por el contrario, te haya estado envidiando durante mucho tiempo y de una manera completamente diferente. Por ejemplo, que tengas más tiempo libre, o que tengas una familia amable y cariñosa. La definición de envidia es simple, la envidia es sufrir por el éxito de otra persona. La envidia es inevitable, es una de las emociones que experimentan en un grado u otro todas las personas. Compramos cosas que no necesitamos. Con dinero que no tenemos, muchas veces a crédito. Para impresionar a la gente que no se preocupa por nosotros. Esta es una cita, una frase del famoso escritor americano. Y el periodista Chuck Palahniuk caracteriza muy bien el consumo de la sociedad moderna. El deseo de parecer más que ser realmente es por lo que más a menudo serás castigado. A menudo nos olvidamos de nuestras personas más cercanas y queridas, pero tratamos de impresionar a quienes no se preocupan por nosotros. Quizás te preguntes, pero si la naturaleza humana es tal que no podemos evitar la comparación con otras personas, entonces, ¿qué debemos hacer? Tengo un pequeño truco de vida. La esencia de esta técnica es que si es necesario compararse con alguien, entonces es mejor elegir mentalmente no a la persona más exitosa como objeto para dicha comparación. Por ejemplo, a veces es útil ver un video no sobre la vida de estrellas del mundo del espectáculo o personajes famosos, sino, por ejemplo, algún tipo de documental sobre la vida de la gente corriente que, a veces, se divierte tanto como tú. Vale la pena compararte con aquellos que viven peor que tú, que son más pobres que tú, que son más estúpidos que tú. Esto aumentará tu autoestima y te permitirá ser un poco más feliz, sentirte aliviado. Por ejemplo, a veces es útil observar a los bloggers de viajes, no a los que visitan países ricos, por ejemplo Suiza o Alemania, sino, por ejemplo, a los que vienen al norte de Sudán, a los países más pobres de África. Cuando veo, por ejemplo, como un blogger deambula por los barrios pobres de la India o visita Nigeria, comprendo la suerte que uno tiene de nacer en su propio país, donde no todo es tan malo. Un sentimiento de felicidad inevitable. Surge solo cuando se compara con aquellos que tienen menos éxito. Inmediatamente haré una reserva de que tal truco de vida solo es bueno para encontrar comodidad psicológica, felicidad y luchar contra la autocomparación, no para el desarrollo profesional o la superación personal. Allí, es todo lo contrario, debes acercarte y admirar a los más fuertes y exitosos. Se trata puramente del sentimiento de felicidad. Así pues, la frugalidad de una persona es, como ya dije, también una preocupación por su futuro. Si lleva un estilo de vida frugal e invierte con regularidad, esto equivale a enviar recursos a su yo futuro. Y cuando pides prestado, es lo mismo que robar dinero de tu yo futuro. Si tomas decisiones irresponsables hoy, entonces la única persona a la que lastimarás serás a ti mismo, solo en el futuro. Si no ahorras al menos el 10% de tu salario cada mes,
gastas absolutamente todo sin dejar rastro. Entonces estás corriendo un riesgo, llevas, por así decirlo, un estilo de vida antihigiénico. Como no lavarse los dientes, no ducharse todos los días. Debería convertirse en un hábito. Al menos el 10% es el mínimo que puede hacer absolutamente cualquier persona. Tanto una persona con ingresos pequeños como grandes. El 10% de los ingresos es un nivel higiénico, por debajo del cual es mejor no caer. Más es opcional, por ejemplo, para los partidarios del movimiento FIRE, esto es la jubilación anticipada. Esto no es adecuado para todos, pero absolutamente cualquiera puede adoptar un enfoque racional para gastar y liberar el 10%, pagarse a sí mismo primero, no a los demás, sino a sí mismo. Págate a ti mismo primero, es una frase famosa del libro de George Clason, El hombre más rico de Babilonia. En esencia, una persona no necesita tanto para ser feliz, cada uno tiene su propio sentido de la proporción. Existe un concepto tan cómodo llamado suficiente. La idea no es ganar y gastar tanto como sea posible, sino tener suficientes bienes materiales, no perseguir el exceso y no compararse con otras personas. En Suecia, por ejemplo, se promueve activamente este concepto de vida. A esto lo llaman un término especial, retraso. Esta es una filosofía de moderación, que literalmente significa lo suficiente. Los suecos saben cómo encontrar un equilibrio entre las categorías de demasiado poco y demasiado. Creo que esta es una de las razones por las que Suecia es uno de los países más exitosos y deseables del mundo. ¿Cómo determinar este nivel de suficiente para usted mismo? Diversos estudios científicos demuestran que lo que nos hace felices, ante todo, es la salud y las buenas relaciones con las personas cercanas a nosotros, y tener dinero simplemente nos ayuda a pensar menos en ese dinero y a solucionar algunos problemas locales o menores que inevitablemente surgen en el camino. Amigos, espero que estos pensamientos hayan sido interesantes y útiles para ustedes. Suscríbete a este canal, gracias por tu atención y nos vemos nuevamente.